Ciclos económicos. El ciclo económico es una serie de fases por la que pasa la economía y que suceden en orden hasta llegar a la fase final, en la que el ciclo económico comienza de nuevo. Los ciclos económicos tienen ciertas fases. Estas se pueden dividir en 5. Recuperación, que es la fase del ciclo en que la economía está estancada o crece ligeramente. La expansión, fase de mayor crecimiento económico. Auge, fase en la que el crecimiento económico empieza a mostrar señales de agotamiento. Recesión, la actividad económica se reduce, conlleva una disminución de consumo, de la inversión y de la producción de bienes y servicios, el cual provoca a su vez que se despidan trabajadores y por lo tanto aumente el desempleo. Depresión, cuando nos encontramos en una fase de recesión continua en el. Ahora sí bien, si hablamos de ciclos económicos, pero dando un ejemplo a lo que es el sector turismo, al principio sería el auge, que comenzó en el 2008 y fue el mejor año de la historia del turismo. En segunda fase es la recesión, que fue en el 2009. La industria turística vive la peor crisis, influenza, crisis económica internacional. Esto conllevó varias consecuencias como la cancelación de vuelos, cruceros cancelan llegadas, la caída de convenciones, cancelaciones de reservaciones de hoteles, entre otras. La tercera fase fue la depresión, que esto sí nos enfoca. Como última fase está la recuperación. Esta fue en el 2011 y fue gracias a la promoción turística. Esto conllevó al incremento de la ocupación hotelera, el restablecimiento del flujo de cruceros en México y la llegada de vuelos internacionales a nuestro país, que es México. Según la definición de la ONU de la pobreza es la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas. La pobreza tiene muchas dimensiones, pero una de sus causas son el desempleo, la exclusión social, los desastres, las enfermedades y otros fenómenos que les impiden ser productivas. El sector del turismo cuenta con un amplio espectro de posibilidades para contribuir con la lucha contra la pobreza a nivel mundial. Se ha establecido que el turismo representa más del 10% del PIB mundial y genera más de 230 millones de empleos. En los países en desarrollo, el turismo generó ganancias provenientes del extranjero mayores de 260.000 millones de dólares de los Estados Unidos en el año 2007, 6 veces más de lo que se generó en el año de 1990. La Organización Mundial del Turismo ha respondido al reto de los Objetivos del Desarrollo del Milenio lanzado a la iniciativa STEP que se anunciaron en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en el año 2002, denominada STEP como Turismo Sostenible para la Eliminación de la Pobreza, que se centra en fortalecer las acciones precedentes de la organización dirigida a fomentar el turismo sostenible desde un punto de vista social, económico y ecológico, con actividades enfocadas a la reducción de la pobreza que estimulen el desarrollo y consigan puestos de trabajo para los que viven con menos de $1 al día. La desigualdad no se trata solo de la riqueza, el patrimonio neto, de los ingresos y el sueldo bruto. También puede abarcar la expectativa de vida, la facilidad que tienen las personas para acceder a los servicios de salud, la educación de calidad o los servicios públicos. Hay desigualdades entre los géneros y entre los grupos sociales. Al hablar de desigualdad nos referimos, tal como lo define García en 2012, a la participación de cada grupo en la distribución del ingreso, que es decir, el grado de dispersión de los ingresos entre los individuos y los subgrupos a los que corresponden. La desigualdad económica es desastrosa. Para el Foro Económico Mundial, la creciente disparidad de los ingresos es la tendencia mundial más alarmante de 2014. El 20% más pobre de la población mundial accede 1.5% del consumo, mientras que el 20% más acaudalado consume el 77% del total. Y algunos investigadores señalan que el turismo, más que reducir la pobreza, refuerza la desigualdad, pues los efectos del turismo pueden ser positivos o negativos, afectando a los pobres con inflación, desplazamiento o deterioro del medio ambiente. Para el caso de la América Central, los efectos del turismo han resultado
fuertes efectos en Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, frente a efectos medianos o débiles en Honduras y tanto dentro de los países como entre ellos siguen observándose desigualdades como son derivadas de los ingresos, localización geográfica, el género, la edad, el origen étnico, la discapacidad, la orientación sexual, la clase social, la religión, factores que determinan el acceso y las oportunidades, así como los resultados. En algunas partes del mundo, estas diferencias son cada vez más acusadas. Entre tanto, están surgiendo deficiencias en otros ámbitos como el acceso a las tecnologías móviles y en línea. En 2015, los dirigentes mundiales aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que consta de 17 objetivos dirigidos a construir sociedades más pacíficas, justas y sostenibles, reconociendo que las desigualdades atentan contra el desarrollo económico a largo plazo y pueden generar violencia, enfermedades, degradación ambiental, y uno de los objetivos tiene por objeto reducir las desigualdades y las disparidades de oportunidades, ingresos y de poder. Ese es el objetivo 10. Crisis económica. Una crisis económica es un periodo en el cual una economía afronta dificultades durante un tiempo prolongado. En otras palabras, una crisis económica es la parte de un ciclo económico en el que se produce un decrecimiento considerable en la economía, es decir, sería un punto intermedio entre una recesión y una depresión económica. Las crisis suelen ser identificadas por medio de cambios en las variables económicas. Cuentan además con dos características destacadas, que son la inestabilidad que suponen en los mercados y las consecuencias que desatan en los sectores en los que aparece en un inicio y en el resto del sistema después de aparecer. Crisis económicas en el turismo. La importancia de la industria turística en las economías de prácticamente todos los países del mundo se debe al crecimiento progresivo y constante que ha disfrutado el sector periodo a periodo desde la Segunda Guerra Mundial. Hasta hace poco, solo se conocían en el sector dos acontecimientos de crisis con efectos a nivel internacional, que son la inestabilidad generada por las guerras de las Malvinas y el Líbano en los años 80 y los atentados terroristas de las Torres Gemelas de Nueva York en el año 2001 y las posteriores guerras de Afganistán e Irak en el año 2001-2003. Algunas de las otras crisis económicas que podemos observar son la pandemia de gripe H1N1 en México. Esto comenzó con la alarma sanitaria que activó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que clasificó el brote de gripe A como de nivel de alerta 5, es decir, una pandemia inminente. 2 meses después del estallido de la crisis, los ingresos de divisas por turismo internacional de México se desplomaron casi un 50%. La Sectur atribuyó la caída de los primeros 5 meses del año 2009 tanto a los efectos de la influenza H1N1 como a la crisis financiera internacional y la paridad en el tipo de cambio. El Consejo Nacional Empresarial Turístico de México realizó un estudio comparativo acerca de la influenza que tuvo la pandemia de gripe porcina en la caída del turismo frente a la que ha tenido una crisis mundial. El turismo después del 11S. Los ataques terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York y al Pentágono del 11 de septiembre de 2001 cambiaron por completo los hábitos de los consumidores y las reglas de seguridad aplicadas a los viajes internacionales, especialmente en el transporte aéreo. En cuanto a los cambios en los hábitos de los turistas en el 11S, se propiciaron que los consumidores antepusieran la seguridad a la hora de elegir el destino de sus viajes, que se evitaran países implicados en el conflicto o próximos a él, que optaran por destinos nacionales y otros medios de transporte diferentes al avión. El sector más perjudicado fue el del transporte aéreo. En 2001, los ingresos de las aerolíneas cayeron un 6.7% frente a los obtenidos el año anterior, rompiendo una progresión anual de 3 años de crecimiento, según reconoció la Asociación Internacional del Transporte Aéreo. La semana después de la tragedia, las líneas aéreas estadounidenses y europeas perdieron 70,000 puestos de trabajo. La primavera árabe, el invierno de los destinos turísticos de Oriente Medio. El año 2011 pasará a la historia como el año de las revoluciones árabes y del inicio de grandes cambios políticos en la región, así como el año que desencadenó una imparable pérdida de llegadas de turistas internacionales, sobre todo europeos, a países con amplia tradición turística del Magreb y algunos países de Oriente Medio. Estos países son Egipto con una caída del 33%, Túnez con el 30%, el Líbano con el 24.5%, Jordania con el 15%, Argelia con el 15% y Palestina con un 12%. A ello, hay que añadir la pérdida total de la actividad turística en países como Libia, Yemen y Siria.
Según el artículo Luces y sombras en el sector turístico árabe de Ana González Santamaría, adjunta al programa socioeconómico y empresarial de Casa Árabe, que los países árabes perdieron en total unos 12 millones de llegadas de turistas internacionales. Egipto, uno de los destinos más afectados. La egipcia Agencia Central de Movilización Pública y Estadísticas reconoció a finales del año 2013, cuando se registró un descenso del 30.7% de visitantes respecto a 2012, que el sector turístico fue el área más afectada por el escenario político en el país. La inestabilidad política que sufrió el país desde la revolución que en 2011 derrocó a Hosni Mubarak ha supuesto un obstáculo para los flujos turísticos hacia los sitios arqueológicos patrimoniales de Egipto, que en 2010 alcanzó la cifra histórica de 14.7 millones de visitantes extranjeros. Para el 13% de los trabajadores egipcios, el turismo era la principal fuente de empleo, según los datos del Consejo Mundial de Turismo y Viaje. Tsunami en el sudeste asiático. El maremoto que azotó la costa oeste de Sumatra, en Indonesia, el 26 de diciembre de 2004 y que desencadenó una serie de devastadores tsunamis a lo largo de las costas de la mayoría de las masas de tierra que bordean el Océano Índico, mató a más de 230.000 personas en 14 países e inundó las comunidades costeras con olas de hasta 30 metros de altura. Indonesia, Tailandia, Sri Lanka, India, Burma, Malasia, Islas Maldivas, Somalia, Kenia, Tanzania fueron los países más afectados. Este tsunami provocó daños materiales valorados en más de 10.730 millones de dólares y, por supuesto, destruyó instalaciones turísticas de estos destinos que, según datos de la Organización Mundial de Turismo, proporcionaban trabajo a más de 19 millones de personas. Por este motivo y por el enorme potencial de estos países como destinos turísticos exóticos y paradisíacos, tras la catástrofe, la OMS, el Japón Fukushima. Las fugas de radioactividad y vertidos tóxicos provocados por el maremoto que azotó la costa del noreste de Japón el 11 de marzo de 2011 tuvieron un efecto inmediato en el turismo. Esta crisis generó una tensión mediática y en redes sociales sin precedentes que se centró en las áreas más afectadas, dejando sin cobertura lo que sucedía en el resto del país. Pese a los mensajes lanzados por organismos como la Organización Mundial del Turismo para mejorar la percepción de seguridad en los turistas internacionales, ese año Japón recibió un 30% menos de visitantes frente al año anterior. Los viajes a Tokio, por motivos de negocios, se paralizaron durante unos meses, lo que agravó aún más la recesión del país, que vio contraído su Producto Interno Bruto un 3.7% en tasa anualizada y un 0.9% frente al anterior trimestre.